Muy buenos días, hoy vamos a comenzar un tema sobre 10 cosas que usted y yo debemos evitar. Vayamos al primer punto. El primer punto es el odio. Vamos al libro de Génesis capítulo 4, 1 al 8. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió, dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín al labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y les ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Por tanto, con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El odio. En esta serie que vamos a mirar diferentes aspectos y puntos en los cuales a veces caemos, algunos por ignorancia, otros por pecado, otros por omisión, otros porque lo queremos hacer y otros porque realmente eso es lo que queremos demostrar hacia las demás personas. Pero el primer punto es el odio. Encontramos esta serie de dos hermanos, Caín y Abel, cómo se ensañó uno contra el otro, porque le agradó más la ofrenda a Dios, más la de Abel que la de Caín. Pero como Caín se ensañó y no hizo lo imposible por agradarle a Dios. Hay veces que usted y yo como que nos pretendemos más agradarle al hombre que agradarle a Dios. Y cuando no le agradamos a Dios, ¿cómo pretendemos agradarle al hombre? Si usted y yo le agradamos a Dios, le agradaremos al hombre. Así pasó con Caín y Abel. Hubo esa discordia entre hermanos. ¿Por qué? Porque le agradó más lo que le presentó Abel a Dios que lo que presentó Caín. Pero cuando usted y yo tenemos ese corazón limpio, puro, lavado con la sangre del Cordero de Dios, renovado y restaurado, no hay odio, no debe haber odio, ni con nuestros hermanos, ni con nuestros familiares, ni con nuestros semejantes. Y presentaremos lo mejor al Señor, nuestra oración, nuestra alabanza, nuestra adoración al Señor para glorificarlo y exaltarlo, que es lo que más el Señor le agrada, que usted y yo lo hagamos de todo corazón. Así no sepamos una canción de alabanza, pero que usted y yo lo hagamos de corazón. Cuando lo hacemos de corazón, levantamos las manos, adoramos, glorificamos, exaltamos, bendecimos su poderoso y glorioso nombre. Y el Señor mira el corazón, porque la palabra también nos enseña que el Señor mira las intenciones del corazón. Y aquí el Señor mira las intenciones del corazón de Caín. Y las intenciones del corazón de Caín era que era un asesino, porque fue el primer asesinato en la historia, que mató a su hermano. Pero también vio las intenciones del corazón de Abel, un corazón noble, un corazón entregado, un corazón dadivoso, que él nunca pensó que su hermano fuera a atentar contra él, nunca pensó que se fuera a ir a arrastrar contra su propio hermano por una ofrenda que le presentó al Señor. Hay momentos en los cuales las personas se llenan de odio, pero por odio insignificantes. Hay familias en las cuales encontramos que por un odio, algo que porque no le dijo, porque sí le habló, o porque lo miró mal, o por una palabra, duran años sin hablarse. Familias divididas, matrimonios inclusive que no se hablan, viven en la misma casa pero no se hablan. Ella vive en un cuarto y él en el otro, pero viven y como parece que fueran matrimonios ante la sociedad, pero dentro de la casa son, como dicen algunos, como perros y gatos. Ni se hablan, ni se comunican entre ellos mismos, porque hay un odio y nunca se trabajó sobre ese odio, nunca se habló sobre eso. Peor aún, nunca se buscó una orientación, una dirección de una persona de Dios para que pudiera encontrar la raíz del problema, porque yo soy el que tengo la razón y la otra persona, yo tengo la razón, y se ensañaron en un odio en el cual se vieron muchos afectados. Porque a raíz de este odio que se generó entre hermanos, ha venido también odios en la historia de las familias, odios también en otras generaciones, odios también en personas del entorno, odios porque sube en el cargo, porque tiene un mejor puesto, porque es pastor, o porque es líder, o porque gana almas, porque es una persona muy usada por Dios, o porque es una persona que tiene mucho dinero, o es una persona que tiene el agrado hacia las otras personas. Bueno, tantas cosas que el enemigo le vende al hombre para que el hombre tome odio hacia otra persona o hacia varias personas. Pero en usted y en mí no debe habitar el odio. Si usted y en mí está el odio, no está Dios, está el enemigo. Ya que encontramos en la palabra de Dios que el Señor le habló a Adán, le habló a Abel.
que le pudiera traer lo mejor. Por eso dice, y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero yo veo que más que todo que la ofrenda, veo que el corazón de Abel miró el Señor, como ese corazón, sin importar cómo le iba, cómo estaba para Dios, era darle lo mejor. Dice que escogió lo mejor. Imagino que el becerro más gordo, el más joven, el más tierno. Para Dios no escogió lo más dañado, lo más viejo. No, lo mejor para el Señor. ¿Qué le damos ustedes a Dios? ¿Será que le damos lo mejor? ¿Será que la mejor alabanza, la mejor adoración? Cuando nos recibimos lo que tanto le pedimos al Señor, ¿será que en ese tiempo glorificamos y exaltamos al Señor? O resulta que en ese tiempo ni hablamos. Yo no volví a hablar con Dios, me decía una persona. Yo ya no creo lo que Dios dice, porque yo tanto que le pedí a Dios y no se me dio, lo que tanto le pedí a Dios que mi hijo lo rescatara, que me dijo Dios salvara a mi hijo, pero no se dio. Y se ensañó tanto contra Dios que no le gustaba ni que le hablaran de Dios. Cuando yo le preguntaba y le decía, ¿de qué lo salvó Dios más bien? ¿Por qué Dios se lo llevó antes a él? ¿De qué lo quería salvar? ¿De otra perdición a él? No entendemos cosas en Dios y nos ensañamos también contra Dios. Aquí Abel dio lo mejor, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Tremendo, porque ya dejó entrar al enemigo, solamente por la ofrenda que Abel le dio al Señor. Dice que decayó su semblante, pero el Señor lo vio. Usted y a mí el Señor nos ve nuestras actitudes, aún los pensamientos, aún nuestro carácter, aún nuestras palabras, aún las decisiones o acciones que tomamos, ya sea para con los demás o para con Dios. Él nos ve. El Señor vio a Caín lo que estaba haciendo, cómo estaba obrando, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Cómo será si el Señor nos preguntara a usted y a mí, ¿por qué está furioso? ¿Por qué está de mal genio? ¿Por qué se llenó de odio tu corazón? Pero aún así no le respondemos al Señor. Pero aún así, como que no queremos, no me hable, no me pregunte, no me diga nada. Es que usted ya sabe lo que me está pasando. Y como que aún nos ensañamos aún mucho más en el odio. Ya que si bien hicieres y no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ese era el deseo que había en Caín. El deseo del odio, de ese odio que había, a esa rencilla hacia su hermano. Pero como el Señor está a la puerta, dice, ya que él tenía pensado ensañarse contra su hermano, pero el Señor le estaba llamando la atención a Caín, para que cayera en cuenta que no debía hacer esto. Pero este hombre dice, va y lo hace. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ya lo había planeado, ya había fraguado en su mente y en su corazón qué iba a hacer con su hermano, quitarse el problema de encima. ¿Cuántas situaciones, problemas hemos escuchado de personas, aún entre familias, que están pagando un tiempo en la cárcel? Algunos cadena perpetua, a otros antiguamente era la cámara de gas, otros pagan tantos años de cárcel. ¿Por qué? Porque se llenaron de odio. ¿Cuántas cárceles están llenas de personas de odio? Se ensañaron de odio contra una persona y la mataron, ya fuera por alguna cosa que tenía, odio que le tenía hace tiempo, y venía planeando cómo matar a esa persona. Así era Caín. Caín planeó la muerte de Abel, y la planeó porque ya se había enseñado en su corazón, ya había odio en el corazón de él. Por eso el tema hoy es tan importante, que miremos cómo está nuestro corazón delante del Señor. Que así como el Señor vio el corazón de Caín, podrá ver el suyo y el mío, pero también que nos vea como el corazón de Abel, un corazón noble, un corazón dador, un corazón jovial, un corazón entregado a Dios, ese corazón que no guardamos odio ni rencor. Y cuando usted y yo no guardamos odio ni rencor, hay paz del Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pueden pasar circunstancias, situaciones, pero si usted y yo somos personas de clamor, oración, intercesión delante del Señor, no permitimos que eso nos llene del corazón de odio y de amargura y resentimiento. Al contrario, nos llenará
verdad, la paz y el gozo del Espíritu Santo para que podamos vivir con armonía aún con el enemigo al lado, muchas veces respirándonos, como dicen algunos, en la nuca, respirándonos ahí. Pero si usted y yo confiamos en el Señor y nos dará esa paz, esa seguridad, pero aún así el Señor no permitirá que a usted y a mí nos pase nada, porque estamos confiados y seguros bajo las alas del Señor, bajo su cobertura. Le oro y le pido al Señor que el odio, si está en usted y en mí, que sea desarraigado en el nombre de Jesús.